Trabajo para una empresa que resuelve misterios bíblicos imposibles. Recientemente descubrimos la única y verdadera tumba de Jesús. Lo que había en su interior fue sin duda inquietante. ¡Hey! Hola, mi nombre es Daniel Hall. Soy analista de campo senior del grupo Ararat, un equipo independiente de expertos en arqueología bíblica financiado por una red de benefactores anónimos de diversas instituciones teológicas. Operamos bajo estricta confidencialidad y a menudo se nos pide que investiguemos afirmaciones demasiado controvertidas para las universidades públicas o los medios de comunicación tradicionales. Lo que están por escuchar y lo que voy a contarles probablemente nunca verá la luz. Pero si están escuchando esto, significa que en este momento, para cuando lo estén escuchando, yo ya estoy desaparecido o me ha sucedido algo peor. Bien dicen que hay destinos peores que la muerte. Y necesito que alguien, una persona aunque sea, sepa que encontramos bajo la iglesia de la Enunciación en Nazaret. Necesito que alguien entienda por qué algunos descubrimientos deben permanecer enterrados en el fondo para toda la vida. Recuerdo que la llamada llegó a las 3:47 de la mañana, un miércoles de principios de primavera. Estaba profundamente dormido en mi departamento en Boston cuando mi teléfono encriptado vibró contra la mesita de noche. El identificador de llamadas solo mostraba una serie de números que reconocí como pertenecientes a nuestra red de contactos en Tierra Santa. La voz al otro lado le pertenecía al padre Antonio Benedetti, un archivista franciscano con el que había trabajado 2 veces en asuntos delicados. Su acento italiano la mayoría de las veces solía ser cálido y mesurado, pero esta noche tenía un matiz de pánico que nunca antes había escuchado. «Oh, hola, Dani. Disculpa el atrevimiento de la hora, pero creo que tengo una emergencia», dijo con palabras entrecortadas. «El terremoto que sucedió la semana pasada abrió algo debajo de nuestra iglesia, algo que no debería existir según todo lo que sabemos de este lugar». Yo me incorporé al instante con la adrenalina familiar de un nuevo descubrimiento inundándome el cuerpo. El grupo Ararat no era llamado para hallazgos arqueológicos rutinarios. Nos especializábamos en todo lo imposible, lo controvertido y los descubrimientos que podrían sacudir los cimientos de la religión organizada. Sí, bueno, ¿qué fue lo que sucedió exactamente, padre?, pregunté. Hubo una larga pausa llena solo por el sonido de su respiración agitada. Cuando volvió a hablar, su voz se había reducido apenas a un susurro. «Sí, bueno, me temo que encontramos algo sumamente importante. Encontramos una tumba, Daniel. Un cementerio judío del siglo I completamente intacto. Su conservación es única en 40 años de estudio de esta región. Pero no es por eso que te llamo a estas horas inoportunas». Yo esperé sabiendo que el padre Antonio no era de los que se dedican a dramatizar. Si estaba tan conmocionado, lo que descubrieron fue tan significativo. Y entonces él continuó hablando. «El cenicero central lleva una inscripción en arameo que dice Yeshua ben Joseph, lo que significa literalmente Jesús, hijo de José». Yo sentí que se me cortaba la respiración. El nombre no era raro en la Judea del siglo I. Los historiadores coincidían en ello, pero las implicaciones de encontrar semejante inscripción bajo uno de los lugares más sagrados del cristianismo eran simplemente asombrosas. «Oiga, padre, usted sabe que ese nombre aparece en serie por toda la región, ¿verdad? Incluso la tumba de Talpiot en 1980 tenía varios escritos similares», dije, pero no me dejó terminar la oración cuando el padre me interrumpió y pude oír el crujido de papeles en el fondo. «Oh, sí, pero hay más. Junto a esa inscripción aramea hay un texto en griego grabado a toda prisa, como si alguien trabajara con prisa o miedo, pero la traducción es bastante clara. La traducción dice exactamente esto: Él resucitará». En ese momento se me secó la boca.
No se trataba de otra curiosidad arqueológica. Oh, no. Esta era una evidencia potencialmente trascendental que podría reescribir 2000 años de historia cristiana. Oh, y hay algo más. Algo que apenas me atrevo a decir en voz alta. Debajo de esta inscripción principal, grabada tan débilmente que casi la pasamos por alto, habían palabras adicionales en griego que decía lo siguiente: aquí lo atamos, él yace bajo este lugar como prisionero. Continuó el padre Antonio. Las implicaciones me impactaron como un golpe seco. Si esta inscripción era auténtica y si realmente contenían los restos de Jesús de Nazaret, entonces todo lo que el cristianismo enseñaba sobre la resurrección se basaba en una mentira. O peor aún, la inscripción adicional sugería algo mucho más siniestro que un simple descubrimiento, ¿no lo creen? Ya contacté al director Coleman. Él está organizando el transporte inmediato para ti y un analista, señor. Este descubrimiento no puede hacerse público hasta que entendamos a qué nos estamos enfrentando, dijo el padre Antonio. Tras decir esto, colgó el teléfono y en 6 horas estaba en el aeropuerto internacional con mi mentor y socio Elías North. Elías tenía un poco más de 60 años, con cabello canoso que se había vuelto blanco en las sienes y un rostro curtido y bronceado que denotaba décadas de excavaciones en el desierto de Oriente Medio. Había estado con el grupo Ararat desde su creación en el año 1987. Y déjenme decirles que no había misterio bíblico ni controversia arqueológica que él no hubiera conocido. Mientras nuestro vuelo ascendía por el cielo gris de Boston, observé su expresión. Él lo había visto todo, desde reliquias fraudulentas, artefactos auténticos que desafiaban la historia aceptada, hasta descubrimientos que las autoridades religiosas habían ocultado para proteger a los fieles de verdades incómodas. Hoy parecía genuinamente preocupado. Oye, ¿en qué crees que nos estamos metiendo, Elías? Yo le pregunté mientras nos nivelábamos sobre el Atlántico. Él miraba por la pequeña ventana la interminable extensión del océano. Durante un largo instante, él no me respondió, y cuando finalmente habló, su voz tenía el peso de alguien que ha visto demasiadas cosas. Bueno, en 34 años de trabajo, Dani, he aprendido que los descubrimientos más peligrosos son aquellos que amenazan las creencias fundamentales en torno a las cuales las personas construyen sus vidas. Si lo que el padre Antonio describió como auténtico no se trata solo de un hallazgo arqueológico, entonces nos enfrentamos a algo que podría destruir la fe de 2.000 millones de cristianos en todo el mundo. Tras decir eso, se giró para mirarme directamente con esos ojos azul pálidos llenos de preocupación. Pero más que eso, creo que nos estábamos adentrando en algo que la iglesia ha mantenido oculto durante casi 2000 años, algo que les aterra reconocer, incluso a sí mismos. El vuelo duró 11 horas, lo que me dio tiempo de sobra para investigar la iglesia de la Anunciación y su historia. Fue construida sobre el lugar donde la tradición cristiana, el ángel Gabriel anunció a María que daría a luz al Hijo de Dios. La iglesia había sido un lugar de peregrinación durante siglos. La basílica actual, terminada en 1969, se construyó sobre las ruinas de iglesias anteriores que datan del periodo bizantino. Pero lo que más me interesó fueron los informes arqueológicos más antiguos. Las excavaciones de la década de 1950 habían revelado extensos sistemas de cuevas bajo la iglesia, algunos de los cuales mostraban evidencia de habitación en el siglo I. Los informes oficiales las describen como cuevas domésticas típicas de la época, posiblemente incluyendo la casa de la Sagrada Familia. Lo que los informes no mencionan, pero que encontré en los archivos clasificados de la iglesia a través de nuestra base de datos protegida, eran referencias a cámaras selladas que nunca se habían explorado por completo, cámaras que el Vaticano había declarado prohibido el acceso para mayor investigación. Aterrizamos en el Tel Aviv, una ciudad de Israel, la mañana del jueves del 15 de marzo.
bajo un cielo nublado que parecía reflejar la gravedad de nuestra misión. El viaje a Nazaret nos llevó a través del antiguo pasaje de Galilea, pasando por olivares y colinas de piedra caliza que habían permanecido prácticamente inalteradas desde la época de Cristo. El padre Antonio nos recibió en la entrada de la iglesia de la Anunciación y me impresionó de inmediato cuánto había envejecido desde nuestra última reunión 2 años antes. Su aspecto, habitualmente inmaculado, estaba desaliñado, con el cuello clerical ligeramente torcido, y también tenía unas ojeras que denotaban noches de insomnio. «Oh, gracias a Dios que están aquí. No he podido dormir bien desde que hicimos el descubrimiento. Las implicaciones de lo que yace aquí abajo nuestros pies es bastante increíble. Me ha absorbido día y noche», dijo abrazándonos a ambos con una emoción inusual. Nos guió por la magnífica basílica, pasando junto a grupos de peregrinos de todo el mundo que se arrodillaban en oración ante los altares ornamentados, completamente inconscientes de lo que se había descubierto a pocos metros de distancia. La iglesia en sí era una obra maestra de la arquitectura religiosa moderna. Sus imponentes arcos de hormigón y sus hermosos mosaicos creaban una atmósfera de reverencia y admiración. «El público no sabe nada de esto», explicó el padre Antonio mientras caminábamos lento pero firmes. «Hemos informado a las autoridades municipales de que se trata de trabajos de mantenimiento rutinarios en los sistemas de grutas interiores. La autoridad israelí de antigüedades ha sido informada de que estamos realizando trabajos de conservación estándar en los restos bizantinos», dijo mientras descendíamos por zonas de la iglesia que nunca antes había visto. Pasamos la gruta pública donde los peregrinos acudían a orar y bajamos por escaleras de piedra que se fueron haciendo cada vez más antiguas y más primitivas. Luego los muros fueron cambiando de hormigón moderno a piedra medieval, luego a construcción romana y finalmente a la tosca piedra caliza de June, anterior al nacimiento del cristianismo. «El terremoto del martes por la noche fue leve para los estándares israelíes», explicó el padre Antonio mientras caminábamos. «Fue una magnitud de 3.8 con epicentro a 12 kilómetros al noreste de aquí, pero fue suficiente para agrietar la pared de esta cámara inferior. Habíamos llegado al nivel más profundo del complejo de la iglesia, una cámara excavada directamente en la roca viva. El aire era notablemente más fresco aquí, con un ligero aroma e incienso antiguo y algo más, algo orgánico e inquietante que no puedo identificar». El padre Antonio señaló una grieta irregular en la pared de piedra caliza, de aproximadamente 1,5 metros de altura y apenas lo suficientemente ancha como para que una persona pasara, y luego continuó con la explicación. «Nuestro supervisor de mantenimiento, Jeppy, la descubrió la mañana después del terremoto, y al iluminar el interior con su linterna, vio lo que parecían ser nichos funerarios tallados. Nos abrimos paso a uno con nuestras potentes linternas LED atravesando la oscuridad que había permanecido intacta durante siglos. Lo que encontramos al otro lado superó todas mis expectativas durante el vuelo desde Boston. El complejo funerario era mucho más extenso de lo que el padre Antonio me había descrito. Había una gran cámara central, aproximadamente circular de unos 3.6 metros de diámetro, el cual se abría a 6 cámaras funerarias más pequeñas, dispuestas como los pétalos de una flor. La artesanía era extraordinaria, incluso para los altos estándares de los talladores de piedra judíos del siglo I. Cada superficie era lisa, cada ángulo estaba perfectamente calculado, pero fue la orientación lo que inmediatamente captó la atención de Elías. «Sí, todo esto está mal», murmuró mi compañero pasando sus curtidas manos por las paredes de piedra caliza. «Las tumbas judías de este periodo siempre observan hacia Jerusalén. Los difuntos se colocan de forma que pudieran ascender hacia la ciudad santa cuando el Mesías viniera a resucitar a los muertos». ¿Ese? Él tenía razón. Saqué mi brújula y confirmé lo que mi instinto ya me decía. La tumba miraba hacia el este, pero ligeramente descentrada como para evitar deliberadamente la dirección del monte del templo. «No,
No solo estaba desorientada en dirección contraria a Jerusalén, yo dije, estudiando las lecturas, su posición la rechaza por completo. Quien la talló estaba dejando una huella. En la cámara central, colocada sobre una repisa de piedra tallada con un cuidado excepcional, se encontraba la tumba que se había motivado nuestro viaje emergente. Era más grande que las típicas cajas de huesos de la época, tallada en una sola pieza de piedra caliza con elementos decorativos que nunca había visto en recipientes funerarios judíos. Las inscripciones arameas eran claras y estaba tallada profesionalmente. Yeshua Barset, pero fue el texto griego el que hizo que mis manos temblaran mientras lo fotografiaba desde todos los ángulos. Las letras estaban grabadas a toda prisa, con menos destreza que el arameo, como si alguien hubiera trabajado con mucha prisa o bajo una presión extrema. La traducción era inconfundible, decía, Él resucitará, pero al examinarla con más atención encontré la tercera inscripción que el padre Antonio había mencionado, grabado tan tenuemente en la piedra caliza que apenas era visible, incluso bajo nuestras potentes luces. Debajo del texto principal, en letras que parecían haber sido rayadas en lugar de talladas correctamente, se leía lo siguiente: lo ataron aquí. Él fue prisionero de este lugar. ¡Oh, Dios mío!, susurró Elías acercándose para examinar la inscripción. Daniel, ¿entiendes lo que esto sugiere?, dijo él. Sí, claro que sí, esto me aterroriza, dije. Si esto era auténtico y si realmente contenía los restos de Jesús de Nazaret, entonces la historia fundamental del cristianismo se construyó sobre un engaño. Pero el texto griego tallado a toda prisa y las inscripciones apenas visibles de la encuadernación sugerían algo mucho más aterrador que una simple mentira sobre esta resurrección. Sugerían que Jesús no había muerto en la cruz. Sugerían que había sido enterrado vivo. Trabajamos el resto del jueves y todo el viernes documentando cada detalle del complejo funerario. Fotografié las inscripciones desde docenas de ángulos, medí y dibujé la distribución de las cámaras y luego recogí pequeñas muestras de piedra caliza para su posterior análisis. Elías se centró en los demás nichos funerarios, todos vacíos salvo por restos de aceites y especias antiguas. Oye, esta no era una tumba bastante familiar, comenté el viernes por la noche mientras revisábamos nuestras notas en el hotel. Sí, las tumbas familiares de este periodo suelen contener entierros de varias generaciones, pero en este caso solo la ceniza central muestra evidencia de uso. ¿Qué te dice todo esto?, me preguntó Elías. Bueno, indica que esta tumba fue tallada con un propósito en específico, para un individuo específico, alguien lo suficientemente importante como para justificar este nivel de artesanía, y alguien tan controvertido que exigía un entierro fuera de los sitios judíos tradicionales. Yo contesté atónito. El sábado por la mañana volvimos para abrir el cenicero. El padre Antonio había organizado la presencia de un especialista en conservación del Museo de Israel, una mujer de voz suave llamada la doctora Ruth Goldberg, quien había trabajado en algunos de los descubrimientos arqueológicos más importantes del país. Sí, la conservación es notable, ella dijo, observando mientras levantábamos con cuidado la pesada tapa de piedra caliza. La piedra caliza ha protegido el contenido de la humedad y los daños ambientales. Lo que hay adentro debería estar en excelentes condiciones, dijo. Y lo que encontramos confirmó nuestros peores temores, y añadió nuevas capas de horror a un descubrimiento ya de por sí bastante inquietante, porque dentro yacían los restos óseos completos de un hombre adulto de aproximadamente 1,73 metros de altura, con entre 30 y 35 años al momento de su muerte. El examen preliminar de la doctora Goldberg confirmó que los huesos databan del periodo correcto, aproximadamente del 30 a 60 años después de Cristo, pero fue la evidencia de trauma lo que hizo que nuestro descubrimiento fuera realmente más escalofriante. El esqueleto mostraba signos inconfundibles de crucifixión,
Las muñecas presentaban las marcas distintivas de heridas de clavos, ubicadas exactamente donde los verdugos romanos habrían clavado las picas para soportar el peso del cuerpo. También se observaron evidencias de un traumatismo severo en las costillas del lado derecho, compatible con una herida de lanza entre la quinta y la sexta costilla. Pero lo más extraño fue que encontramos un conjunto de clavos de hierro atados junto a los huesos, envueltos en tela descompuesta que un día pudo haber sido lino. Los clavos tenían aproximadamente el tamaño y la forma adecuada para haber sido utilizados en una crucifixión, y presentaba rastros de lo que parecía ser sangre fresca. Solo se ha encontrado otro esqueleto crucificado en Israel, le dije a Elías mientras examinábamos los restos. Johann lo descubrió en 1968 en una tumba al norte de Jerusalén. Esta sería solo la segunda víctima confirmada de crucifixión romana descubierta por los arqueólogos, pero Elías estaba concentrado en algo completamente distinto. Mientras que yo estudiaba los huesos, él examinaba el interior de la tapa. En un pequeño hueco tallado que habría sido invisible hasta que se quitó la tapa, encontró una vasija de barro sellada, no más grande que mi puño. «Daniel, mira esto», gritó en voz baja. «Alguien se esforzó mucho por ocultar esto». El frasco estaba perfectamente conservado, sellado con una mezcla de cera de abejas y resina de árbol que se había endurecido formando una barrera impermeable. Ahí dentro, envuelto en múltiples capas de tela encerada, había un fragmento de papiro cubierto de pulcras líneas de texto griego acuñado. «Oye, necesitamos llevar esto a un especialista de inmediato», yo dije. Esto podría ser el descubrimiento de manuscritos más significativo desde los rollos del Mar Muerto. Por otra parte, la doctora Goldberg organizó el transporte del papiro a un laboratorio especializado en Haifa, donde podría analizarse en condiciones controladas. La doctora Mosher Goldenstein, papiróloga de renombre internacional, accedió a examinarlo personalmente a pesar de ser fin de semana. Mientras esperábamos el análisis, Elías y yo continuamos nuestra exploración del complejo funerario. Pero lo que descubrimos en las cámaras funerarias más pequeñas añadió nuevas dimensiones a este misterio. Cada una de las 6 cámaras contenía evidencia de actividad ritual, restos quemados de incienso, pequeñas lámparas de arcilla rotas deliberadamente, y lo más inquietante, arañazos en las paredes que parecían hechos con uñas humanas. Alguien intentaba salir a zarpazos. Observé las marcas pasando los dedos por las profundas hendiduras de la piedra caliza. Estas marcas fueron hechas desde el interior de las cámaras por alguien que estaba atrapado. Las implicaciones eran asombrosas. Si Jesús realmente había sido enterrado vivo en esta tumba, ¿habrían corrido otros la misma suerte? ¿Estas cámaras estaban diseñadas para albergar a otras víctimas de esta antigua conspiración? El sábado por la noche me alojaba en un pequeño hotel con vista a la antigua ciudad de Nazaret, cuando me despertó un sonido muy extraño. Era alrededor de la 1:30 de la mañana. Al principio pensé que estaba oyendo la llamada a la oración de alguna de las mezquitas locales, pero al escuchar con más atención me di cuenta de que las voces cantaban. No estaban haciendo un aviso y cantaban en hebreo, no en árabe. Salí al pequeño balcón de mi habitación y miré hacia la iglesia de la Enunciación. 3 figuras estaban de pie a la sombra de la basílica, apenas visibles bajo la tenue luz de la calle. Una sostenía lo que parecía ser una antorcha, proyectando sombras danzantes sobre las antiguas piedras. Los otros 2 permanecían inmóviles junto a lo que yo sabía que era la entrada a nuestra excavación. El canto era de una belleza cautivadora, un canto melódico en hebreo antiguo que parecía surgir de las mismas piedras de la ciudad vieja, pero había algo inquietante en esto, algo que me erizó el vello de la nuca. Elías apareció a mi lado en el balcón, pálido a la luz de la luna. Lo había despertado el mismo sonido. «Daniel, estos no son lugareños, ni siquiera peregrinos», susurró. «¿Ah? ¿Y cómo lo sabes, Elías?», yo pregunté. «Escucha el dialecto. Cantan en hebreo bíblico, no en hebreo moderno. Y mira cómo se visten. ¿No es raro?», dijo. Yo forcé la vista en la oscuridad
y apenas pude distinguir que las 3 figuras vestían lo que parecían ser túnicas tradicionales, no la vestimenta moderna de los israelíes o palestinos contemporáneos. ¿Y quiénes son?, pregunté. Elías guardó silencio un largo rato observando la escena. Cuando habló, su voz transmitía un dejo de reconocimiento mezclado con miedo. Son samaritanos. He oído rumores sobre ellos en círculos académicos durante años, pero nunca creí que fueran ciertos. ¿Ah? ¿Qué historias?, yo pregunté. Que hay familias en la comunidad samaritana que han conservado tradiciones muy antiguas, conocimientos ancestrales durante casi 2000 años. Se hacen llamar los guardianes, dijo. ¿Ah? ¿Guardianes? ¿Guardianes de qué o qué? Sí, del secreto, la verdad sobre lo que realmente le sucedió a Jesús de Nazaret, la verdad sobre por qué ciertas tumbas nunca deben ser tocadas, dijo Elías con cara sombría. Pero cuando llegamos a la calle, las figuras habían desaparecido por completo, pero habían dejado algo que me heló la sangre. En el muro de piedra caliza junto a la entrada de la iglesia, alguien había dibujado un símbolo con lo que parecía ser sangre. Era un simple pez, el antiguo símbolo cristiano, pero esta vez estaba dibujado al revés. A la mañana siguiente, el domingo, recibimos la traducción del fragmento de papiro. Su análisis confirmó que el papiro era auténtico. Databa del siglo I después de Cristo y estaba escrito en el estilo característico de los textos cristianos primitivos. Pero el contenido era diferente a todo lo encontrado en los evangelios canónicos. El texto parecía ser una cita del propio Jesús, pero una cita que no parecía en ningún evangelio conocido, ni siquiera canónico o apócrifo. Decía lo siguiente: bebió de la amarga copa y dejó de ser un hombre. Su regreso no significa paz, sino separación. Quienes quieran atar las tinieblas, primero deben convertirse ellos mismos en tinieblas. Este hombre ya no es el mismo y va a causar el fin del mundo, decía. ¡Caray! La frase era apocalíptica, casi amenazante, debo decir. No se trataba del amable Jesús del Sermón del Monte ni del compasivo sanador de los relatos evangélicos. No, era algo completamente distinto. Algo que hablaba de transformación y separación en lugar de, bueno, ya saben, salvación y unidad. Sí, pero había algo más. El análisis reveló que el papiro había sido ocultado, envuelto y sellado deliberadamente con el cuidado que se suele reservar para los documentos más preciados. Alguien se había esforzado al máximo para preservar este texto, asegurándose de que nunca, pero nunca se encontrara por accidente. Esa tarde presenté nuestro informe preliminar a la sede del grupo Ararat a través de nuestro sistema de comunicación seguro. Detallé nuestros hallazgos, la inusual orientación de la tumba y el texto inscrito, los restos óseos con evidencia de crucifixión y obviamente el fragmento de papiro oculto. La respuesta llegó en 2 horas y fue diferente a todo lo que había recibido en 7 años de trabajo arduo para la organización. El mensaje fue breve, formal y escalofriante. Esto fue lo que decía: para quien encuentre este lugar, por favor cese inmediato todas las actividades de excavación. Selle completamente el sitio de excavación o podría desatar algo imposible de detener en el futuro. Este hombre ya no es el mismo que solía ser. Yo regresé a Boston para una sesión informativa inmediata después de esto. No podía discutir los hallazgos con nadie ajeno a la organización. Tenía acuse de recibo de inmediato. El mensaje estaba firmado por el propio director Coleman, algo que nunca había sucedido en ninguna de mis asignaciones anteriores. Mi compañero Elías se puso furioso cuando le mostré la directiva. Ellos nos estaban pidiendo detenernos. Daniel, estamos a punto de realizar el mayor descubrimiento arqueológico de la historia de la humanidad. No podemos simplemente darnos por vencidos y darnos el lujo de fingir que esto no existe. Él dijo: sí, lo lamento, Elías, no tenemos otra opción. Esta es una directiva de prioridad alfa. Si lo ignoramos, nos expulsarán de la organización y ¿sabes qué? Nos incluirán en la lista negra de todas las instituciones arqueológicas de este mundo. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras me di cuenta de que él ya no me estaba escuchando. Había algo en esos ojos que nunca antes había visto,
una especie de intensidad febril que me preocupó demasiado. Están encubriendo todo esto. La iglesia, las autoridades israelíes, quizá incluso nuestra propia organización. Saben exactamente lo que encontramos y eso les aterra, dijo, pasándose por nuestra pequeña habitación de hotel. Ah, sí, ¿y qué crees que encontremos entonces, Elías? Él dejó de pasarse las manos y me miró directamente. Creo que encontraremos evidencia de que la historia más grande jamás contada fue una mentira deliberada. Creo que Jesús de Nazaret no falleció en la cruz ni resucitó. Creo que fue enterrado vivo y llevado a esa tumba y enterrado allí mientras él aún estaba vivo, mientras él respiraba. Las implicaciones de lo que sugería eran asombrosas. Ah, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué alguien haría algo así? Yo pregunté. Por lo que se había convertido, dijo en voz baja. Piénsalo. El fragmento de papiro habla de beber de la amarga copa y dejar de ser hombre. ¿Y si la crucifixión no tenía como objetivo eliminar a Jesús? ¿Y si su propósito era transformarlo en algo más? Sí, pero eso es especulación, Elías. Somos científicos, no teóricos de la conspiración. Sí, lo somos. Tras 34 años trabajando para organizaciones como el Grupo Ararat, he aprendido que la línea entre la ciencia y la conspiración es más delgada de lo que la mayoría cree. ¿Cuántos descubrimientos hemos visto enterrados porque amenazaban las creencias establecidas? ¿Cuántos artefactos han desaparecido en colecciones privadas o bóvedas de iglesias? Y esa noche, en contra de todo mi buen juicio, me encontré de nuevo en la excavación con Elías. Él había insistido en tomar una última serie de medidas, un último vistazo a la tumba antes de sellarla para siempre. Pero al descender a la cámara funeraria me di cuenta de que él había traído algo más que un equipo de medición. Tenía un pequeño taladro portátil y varios recipientes para muestras. Oye, ¿qué carajos es esto? Le hice la pregunta. ¿No es obvio, Dani? Tomaré muestras y esto no lo van a poder confiscar, dijo perforando cuidadosamente la piedra caliza cerca de las inscripciones rayadas. Si van a enterrar este descubrimiento, entonces quiero asegurarme de que tengamos pruebas. Mientras trabajaba, me sentí de nuevo hacia el cenicero central. A la luz de mi linterna, los huesos parecían diferentes, de alguna manera más presentes, como si el descubrimiento hubiera despertado algo que había estado latente durante siglos. Oye, Elías, ¿me escuchas? Él dejó de taladrar y me escuchó. De lo profundo del complejo funerario provenía otro sonido parecido a susurros, demasiado débiles para distinguir las palabras, pero inconfundiblemente de origen humano. No, es solo el viento que recorre las cámaras, tranquilo, dijo, pero su voz carecía de convicción. El susurro se hizo más fuerte y me di cuenta de que no provenía de la tumba. Oh, no, venía de arriba, de la propia iglesia. Alguien se movía en los niveles superiores y no estaba solo. Rápidamente empacamos nuestro equipo y regresamos por la estrecha abertura. Al subir las escaleras de piedra hacia la planta principal de la iglesia, los susurros cesaron de repente, reemplazados por un silencio que, de alguna manera, era más inquietante que las misteriosas voces. Esa fue la última vez que vi con vida a mi compañero Elías North, ya que el lunes por la mañana al despertar su cama ya estaba vacía y su equipo había desaparecido. Su pasaporte seguía en la mesita de noche, pero todo lo demás que había traído a Israel había desaparecido. Registré el hotel, lo llamé docenas de veces y finalmente contacté con la policía local. El recepcionista lo vio salir sobre las 4:30 de la mañana con una mochila grande y lo que parecía ser un equipo arqueológico. Le había dicho al clérigo que iba a dar una caminata matutina por las colinas de Nazaret, pero yo conocía muy bien a Elías mejor que nadie. No era senderista y jamás habría ido sin decirme a dónde iba. Justo después del mediodía, su teléfono sonó una vez con su ubicación. Estaba en el monte Garazim, cerca de las ruinas del antiguo templo samaritano, a 1 hora en coche al norte de Nazaret. Entonces, todo con él se apagó por completo. Alquilé un coche y conduje inmediatamente hacia la montaña, pero en cuestión de minutos me di cuenta de que me perseguían.
Eran 2 sedanes negros que mantenían una distancia perfecta detrás de mí, sin acercarse lo suficiente como para que pudiera ver a los ocupantes, pero sin alejarse lo suficiente como para perder de vista mi vehículo. Cuando entré en una gasolinera a repostar, ambos coches pasaron lentamente, con las ventanillas demasiado tintadas como para ver el interior. Al volver a la carretera, volvieron a su posición exactamente 3 coches detrás de mí. No llegué al monte Gerizim, en cambio di la vuelta en la siguiente salida y conduje directamente de vuelta a Tel Aviv. Hice las maletas y reservé un asiento en el siguiente vuelo a Boston, pero la pesadilla apenas comenzaba. 3 días después de regresar a casa recibí una llamada de policía de Haifa. La doctora Moshe Goldenstein, quien había analizado nuestro fragmento, había sido encontrada muerta en la planta baja de su edificio. La investigación inicial sugirió que se había quitado la vida ella misma, pero sus colegas insistieron en que estaba emocionada por un descubrimiento reciente y no estaba deprimida. Asistí a su funeral a la semana siguiente, y después su asistente de investigación me llevó aparte. La doctora Goldenstein estaba muy perturbada por algo que encontró en su interior, en ese maldito papiro. Pasó todo el fin de semana investigando textos similares a la literatura cristiana primitiva, dijo en voz baja. La noche antes de fallecer me llamó a casa muy emocionada diciéndome que había encontrado conexiones con otros documentos suprimidos. ¿Ajá? ¿Qué tipo de conexiones? Yo pregunté. Ella no quiso decírmelo por teléfono. Temía que alguien le estuviera escuchando, pero me pidió que, si algo le sucedía, debía investigar el Evangelio de Judas y algo llamado los textos elianos. Al regresar a mi departamento en Boston, supe de inmediato que lo habían registrado. No faltaba nada evidente, pero todo estaba ligeramente desordenado, lo que indicaba que investigadores profesionales habían revisado mis pertenencias metódicamente. Habían accedido a mi computadora y la habían limpiado. Las copias de seguridad que guardaba en la caja fuerte de mi casa habían desaparecido, junto con todas las fotografías digitales y notas de nuestra excavación. Incluso mi diario manuscrito había desaparecido. Pero el descubrimiento más escalofriante se produjo cuando intenté acceder a nuestro archivo en los servidores seguros del grupo Ararat. Según el sistema, ya no existía ningún registro de nuestra excavación en Nazaret. Nuestros informes de campo habían sido borrados, nuestras fotografías fueron eliminadas y nuestras solicitudes de muestras canceladas como si nunca se hubieran enviado en primer lugar. Me estaban borrando sistemáticamente de este descubrimiento. Durante las semanas siguientes intenté contactar a todos los que habían participado en nuestra investigación. El padre Antonio había sido trasladado a un monasterio remoto en las montañas del norte de Italia y no estaba disponible para comunicarse. Incluso el personal del Museo de Israel afirmó no recordar haber trabajado con nosotros, e insistió en que el museo no tenía constancia de nuestra visita. El sitio de excavación había sido sellado tras lo que las autoridades eclesiásticas describieron como un proyecto de restauración de emergencia. Cuando llamé directamente a la iglesia de la Anunciación me informaron que no se habían realizado trabajos arqueológicos recientemente y que todas las áreas del nivel inferior estaban cerradas indefinidamente por reparaciones estructurales. Fue como si todo nuestro descubrimiento hubiera desaparecido, pero no estaba completamente solo. Mediante indagaciones cuidadosamente formuladas en círculos académicos, empecé a encontrar a otros que habían sufrido una represión similar. Un profesor en Múnich se vio obligado a retractarse de un artículo sobre inconsistencias en los relatos evangélicos de la crucifixión. Incluso una arqueóloga en Jordania, cuya financiación se vio misteriosamente recortada tras sugerir que la evidencia física contradecía las narrativas tradicionales de la resurrección. Más significativamente, contacté con la doctora Elizabeth Chen, una historiadora china religiosa de Oxford que había dedicado décadas al estudio de textos cristianos primitivos suprimidos. Cuando mencioné el fragmento de papiro que habíamos descubierto, su respuesta fue inmediata y alarmada. Señor Hall, debe comprender que lo que encontraste forma parte de un patrón mucho más amplio de supresión que se remonta a casi 2000 años. La iglesia primitiva no solo eligió qué evangelios incluir en el Nuevo Testamento,
sino que destruyó activamente los textos que contradicen su narrativa preferida. ¿Ah? ¿Qué tipo de textos?, yo pregunté. Documentos que sugerían que Jesús sobrevivió a la crucifixión, evangelios que lo describían como algo más que humano tras su supuesta muerte, textos que advertían sobre su eventual regreso, no como un salvador, sino como algo mucho más peligroso que causaría el fin del mundo. Ella aceptó verme personalmente después en Londres, en un pequeño café cerca del Museo Británico donde podríamos hablar sin ser escuchados. La doctora Chen era una mujer pequeña e intensa de unos 50 años con la inteligencia concentrada que emanaba de décadas de investigación académica. El fragmento que describió encaja perfectamente con un grupo de textos que los eruditos llamaron los Evangelios Etianos. Eso fue lo que explicaba mientras tomábamos un café. Estos fueron suprimidos tan completamente que hasta hace poco solo conocíamos su existencia por referencias en los escritos de los primeros padres de la iglesia a quienes los condenaron. ¿Ah? ¿Y qué los hace tan peligrosos?, dije. Presentaban una versión del cristianismo fundamentalmente incompatible con la religión que finalmente surgió del Imperio Romano. Según estos textos, Jesús no falleció para salvar a la humanidad del pecado, falleció para evitar que ocurriera algo mucho peor. Se acercó más, bajando la voz a pesar de que estábamos solos en este lugar. Los textos etianos sugieren que Jesús, tras su experiencia de crucifixión, se transformó en algo que ya no era completamente humano. Describen a sus seguidores como divididos entre quienes lo ayudaron a trascender su humanidad y quienes reconocieron que esta transformación representaba una terrible amenaza para todo el mundo. Sí, doctora, pero ¿qué tipo de amenaza es esa? Los textos temo que no son tan claros en cuanto a los detalles, pero describen constantemente su regreso, no como la segunda venida prometida en el cristianismo ortodoxo. Oh, no, sino como un evento que traería separación y oscuridad en lugar de unidad y luz. La doctora Chen buscó un maletín y sacó una carpeta con fotocopias de fragmentos de manuscritos antiguos. Estos provienen de la biblioteca Nag Hammadi y otras colecciones de textos cristianos primitivos. Observa este paisaje del Evangelio de Judas. Lo superarás a todos, pues sacrificarás al hombre que vieron. Ella señaló otro fragmento, y este proviene de un texto setiano descubierto en Egipto. Quien bebe de la copa de la transformación se convierte en la puerta por la que la oscuridad entra al mundo. La similitud con nuestro fragmento de papiro era inconfundible. Entonces, doctora Chen, ¿sugiere que hubo una verdadera conspiración dentro del cristianismo primitivo para ocultar la verdad sobre lo que le sucedió a Jesús? Bueno, yo sugiero que la evidencia apunta a un grupo dentro de la iglesia primitiva que creía tener la responsabilidad de mantener cierto conocimiento oculto, no solo para la población en general, sino también para otros cristianos. Ella cerró la carpeta y me miró directamente. Señor Hall, si lo que descubrió en Nazaret es auténtico, entonces encontró evidencia física del secreto mejor guardado de la historia en la humanidad. Y si mi investigación es correcta, hay gente dispuesta a todo para mantener ese secreto enterrado. Yo regresé a Boston más convencido que nunca que Elías y yo habíamos descubierto algo que gente poderosa podía mantener oculto, pero también estaba más asustado que nunca. Mi departamento estaba vigilado. Veía a los mismos individuos con regularidad en cafeterías, en los andenes del metro y pasando junto a mi edificio. Mis llamadas telefónicas eran intervenidas, mis correos electrónicos eran leídos antes de enviarlos, y mis transacciones con tarjeta de crédito eran rastreadas en tiempo real. Pero los sueños eran la peor parte de mi calvario, porque cada noche me encontraba de nuevo en esa tumba bajo la iglesia de la Anunciación. Me paraba frente a la tumba abierta mientras los restos esqueléticos giraban lentamente sus cuencas hacia mí. Desde lo profundo de las cámaras de piedra caliza escuché la voz de Elías, que ya no hablaba nuestro idioma, sino cantando en el mismo hebreo antiguo que había oído de las misteriosas figuras fuera de la iglesia. Los sueños siempre terminaban igual. Los huesos empezaban a moverse, recomponiéndose en la forma de un hombre, pero un hombre transformado por lo que le había sucedido en esa tumba, y desde las cuencas de los ojos, que ya no estaban vacías, algo que una vez fue Jesús de Nazaret,
Me miraba con una expresión de infinita malevolencia. El martes pasado, exactamente 3 meses después de la desaparición de Elías, recibí un solo mensaje de texto en su teléfono. Era la primera comunicación desde que desapareció en el monte Gerizim. El mensaje contenía solo unas palabras. Él no era el Cordero, era la puerta de conexión al más allá. Supe entonces que Elías no había desaparecido sin más. Había encontrado lo que buscaba en aquella antigua montaña y se había unido a los guardianes del secreto transmitido de generación en generación entre familias samaritanas. Había descubierto la verdad sobre lo que habíamos descubierto en aquella tumba, y la verdad lo había transformado tal como transformó a la figura cuyos huesos habíamos perturbado, a Jesús. Ayer tomé una decisión que sé que probablemente me costará la vida. Fui a las oficinas de Boston Globe y pedí hablar con su reportera de religión. Iba a contárselo todo, mostrarle las pocas fotografías que había logrado ocultar a mis perseguidores y dejar que el mundo supiera que la iglesia y otras instituciones superpoderosas han estado ocultando durante casi 2000 años. Pero mientras esperaba la cita en el vestíbulo del periódico me di cuenta de que al menos 3 personas me vigilaban. Al levantarme para ir al baño noté que una de estas me seguía, manteniendo una distancia prudente pero sin perderme de vista. Salí del edificio sin hablar con la periodista. Ahora entiendo que no puedo confiar en esta información a nadie. La conspiración para suprimir la verdad sobre Jesús de Nazaret involucra no solo a la Iglesia Católica, sino también a denominaciones protestantes, autoridades islámicas, líderes religiosos judíos e instituciones académicas seculares. Todos forman parte del mismo antiguo acuerdo para mantener oculto cierto conocimiento porque todos comprenden lo que yo apenas estoy empezando a comprender. Saben que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. Al Jesús que encontramos en esa tumba no era el amable maestro de los evangelios, no era el Salvador que murió por los pecados de la humanidad y resucitó para ofrecer la vida eterna. No, era algo que la crucifixión había transformado en una amenaza tan grande que sus propios seguidores ayudaron a enterrarlo vivo, de espaldas a la ciudad santa, atado con clavos de hierro y antiguas maldiciones que lo sellaban. Y durante 2000 años diferentes tradiciones religiosas han colaborado para asegurar su sepultura. Las advertencias de los fragmentos de papiro resuenan en mi mente cada momento. Su regreso no es paz y no significa reparación. Y si la segunda venida por la que miles de millones de cristianos oran no es la salvación que esperan, y si es precisamente aquello por lo que la iglesia primitiva murió para evitar, yo grabo este último relato desde una cabaña en las montañas del norte de Maine, lo más lejos posible de la civilización. Mañana voy a asegurarme a desaparecer como Elías, o como la doctora Goldenstein, pero a diferencia de ellos, no me van a silenciar. Yo me silencio a mí mismo porque finalmente entiendo lo que encontramos en esa tumba bajo la iglesia de la Anunciación. No encontramos los restos de Jesucristo, el Salvador de la humanidad. Encontramos los restos de algo que lleva su forma, pero que había sido transformado por fuerzas incomprensibles para el entendimiento humano. Encontramos algo que jamás debió regresar al mundo de los vivos, algo que los esfuerzos conjuntos de sus seguidores, sus enemigos y 2000 años de tradición religiosa han mantenido aprisionado en la piedra caliza y en la oscuridad. Algo que ha estado esperando pacientemente a alguien lo suficientemente insensato como para perturbar su descanso. Si estás escuchando esto, por favor, no intentes encontrarme, no intentes verificar mi historia, no busques esa tumba bajo la iglesia de la Anunciación y hagas lo que hagas. No intentes contactar al grupo Ararat ni a ninguna otra organización que diga investigar misterios bíblicos. Ya saben lo que les he dicho. Siempre lo han sabido. La verdadera pregunta no es si la tumba contiene los restos de Jesús de Nazaret. La verdadera pregunta a todo esto es si esos restos siguen siendo realmente muertos y no están vivos. Pues hace 3 noches volví a tener el mismo sueño, pero esta vez fue diferente. Esta vez, cuando la figura esquelética se giró para verme, habló, no en hebreo antiguo ni arameo, sino en perfecto inglés moderno. «Daniel», decía, y era la voz inconfundiblemente la de Elías, aunque provenía de una boca que había sido polvo durante 2 milenios y continuó hablando. «Ahora lo entiendes, ¿verdad?
No descubrimos una tumba, abrimos una puerta. Ante esto me desperté gritando, pero cuanto más miraba alrededor de la cabaña no estaba solo. De pie en la esquina, apenas visible en la oscuridad del amanecer, había una figura que reconocí. Era Elías, pero había cambiado, con las únicas túnicas tradicionales de los guardianes samaritanos, y sus ojos reflejaban la luz como los de un animal. «Ya es hora, Daniel», dijo, y su voz tenía una armonía que ninguna garganta humana podría producir. «Es hora de ocupar tu lugar entre los guardianes. Es hora de ayudarnos a mantener la puerta sellada». Escribo estas últimas palabras mientras el sol sale sobre el desierto principal. Puedo verlo subir por el sendero de la montaña, una procesión de figuras con túnicas antiguas, moviéndose con el paso pausado de quienes han recorrido el mismo camino durante 2000 años. Elías lo sigue, ya no es el mentor que conocí. Oh, no, sino algo que cumple con un propósito mucho más antiguo y horrible que el descubrimiento arqueológico. Detrás de él caminan otros que reconozco. El padre Antonio tiene el rostro sereno tras la terrible revelación. La doctora sigue viva pero transformada, y otros más que no conozco, pero cuyas túnicas los identifican como guardianes del mismo antiguo secreto. Ellos no vienen a eliminarme. La muerte sería una lástima comparada con lo que ofrecen. Ellos vienen a reclutarme, a convertirme en uno de los guardianes que aseguran que ciertas puertas permanezcan cerradas, ciertas tumbas selladas y ciertas verdades enterradas. Ahora entiendo por qué cada civilización o cada religión y cada cultura tiene historias de esas cosas que no deberían despertarse. Nos decimos que son solo mitos, folclore, superstición, pero no son historias en absoluto, son advertencias. Jesús de Nazaret, quien falleció en la cruz, resucitó, pero no como lo describen los evangelios. Oh, no, regresó como algo más, algo que sus seguidores más cercanos reconocieron como una amenaza para todo lo humano y sagrado. La iglesia primitiva no mintió sobre la resurrección para crear una religión. Mintieron al respecto para ocultar que habían ayudado a encarcelar algo que jamás debería haber existido. Durante 2000 años, los guardianes han mantenido esa vigilancia. Samaritanos, cristianos, judíos, musulmanes, católicos, incluso autoridades seculares. Todos trabajaron juntos para asegurar que la puerta a la que abrimos en esa tumba permanezca cerrada, y ahora me toca unirme a ellos. Puedo escuchar sus pasos en los escalones de madera de la cabaña. Puedo escuchar la voz de Elías. Ya no es del todo humana, llamando mi nombre con la paciente persistencia de algo que tiene la eternidad para esperar una respuesta. La verdad sobre Jesús de Nazaret no es que fuera divino ni que fuera meramente humano. Lo cierto es que se convirtió en algo intermedio, algo que trascendió a la humanidad, pero trajo consigo horrores que el mundo antiguo reconoció y temió. La segunda venida no es una promesa de salvación, es una amenaza que requiere vigilancia constante para prevenirla, y estoy a punto de formar parte de esa vigilancia. Si alguien encuentra este relato después de mi partida, recuerden lo que les he dicho. Recuerden que algunas puertas nunca deben abrirse, algunas tumbas nunca deben tocarse, y hay verdades que nunca deben decirse en voz alta. Recuerda que la mayor conspiración de la historia de la humanidad no se trata de ocultarnos la verdad, se trata de protegernos de ella. Los pasos se han detenido frente a mi puerta ahora. Veo sombras moviéndose tras las ventanas, rodeando la cabaña con la precisión de un ritual que se ha realizado incontables veces. Mi amigo me llama ahora. 3 vueltas lentas y deliberadas que resuenan en el silencio de la montaña. Daniel llama y su voz lleva el peso de siglos. Es hora de volver a casa, hora de ayudarnos a mantener la guarida, hora de asegurar que quien estuvo atado en esa piedra caliza y la oscuridad permanezca atado ahí hasta el final de todas las cosas. Ahora yo dejo la grabación. Me dirijo a la puerta, no porque quiera, sino porque finalmente comprendo que así es como siempre estuvo destinado a ser. La tumba bajo la iglesia de la Anunciación nunca estuvo destinada a ser descubierta por accidente. Oh, no, fuimos conducidos allí, elegidos para este propósito, seleccionados para unirnos a las filas de quienes custodiaban el secreto más peligroso de la historia de la humanidad. La resurrección no fue un milagro. Fue un error que requirió 2000 años de vigilancia para contenerlo.
Y ahora me temo que esa vigilancia tiene un nuevo guardián. Puedo escucharlos cantar, santo cielo. El antiguo canto hebreo que escuché por primera vez en Nazaret es tan adictivo. Las mismas palabras que han cantado los guardianes generación tras generación. Es hermoso y a la vez horrible. Una canción de cuna para mantener a algo terrible dormido. Un guardián para mantener algo atado. La puerta, puedo ver cómo se abre lentamente. Elías se encuentra en el umbral. Él ya no es mi mentor, sino que es algo mucho más antiguo y con más propósito. Tras él, los demás guardianes esperan con la paciencia de quienes sirven a una causa mayor que cualquier vida individual. «Bienvenido a tu nuevo hogar, Daniel», dice, y en su rostro transformado no veo horror sino alivio. Calma. El alivio de comprender finalmente por qué algunos conocimientos deben ocultarse, por qué algunas verdades deben suprimirse y por qué algunas puertas deben mantenerse así. Estoy cruzando el umbral ahora, me uno a la guardia, me convierto en uno de los que se aseguran de que la tumba del Mesías permanezca sellada, no porque neguemos su poder, sino porque comprendemos exactamente lo que ese poder podría traer a este mundo con caos y todo. Algunos salvadores están destinados a salvarnos, y otros a salvarnos de ellos. El canto se intensifica a medida que ocupo mi lugar entre los guardianes. 2000 años de vigilancia me esperan, y si Dios quiere, 2000 más nos esperan, porque la alternativa es impensable. La alternativa causaría el fin del mundo como nosotros lo conocemos. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.